Obviamente para mucha gente el fin de semana es un fin de semana repleto de noticias de fútbol. Una de ellas es lo que acabamos de comentar, que uno de los finalistas del torneo es Racing Club, el Racing de Costa, que la verdad que para Racing está marcando una historia. El Racing de Gustavo Costa es parte de una historia, personaje, si no lo tienen, miren un rato de Racing y cuando enfoquen el banco, véanlo. Es un hincha fanático de Racing, que es técnico de Racing y que tal vez sea el técnico más personal que tiene el fútbol argentino. Ha imprimido, en un rato vamos a hablar con Gustavo de eso, pero ha imprimido a la Racing una intensidad, un espíritu de lucha. Por ahí no es el mejor fútbol del mundo, aunque a veces lo es, pero muy pocas veces. Pero vos, ¿viste esa historia de equipo que no se rinde? Tiene mucha mística. Claro, tiene esa cosa de que vos ves que van y van y van y van. Lamentablemente no es solo mística, porque fue muy inteligente el planteo que hizo del partido de ayer. Pero bueno. Coméntalo. No, vinieron a, creo yo, no jugar. O sea, todo el primer tiempo fue un primer tiempo muy trabado, se tiraban, frenaban el juego. Y fue inteligente. A Boca lo sacó de partido. Acá estamos. Bueno, en cualquier caso, decía, el Racing de Costa aparece como el candidato. Del otro lado estamos... La verdad, no estoy yendo de punto. Estás mofando. Del otro lado estamos los pobres. Es el equipo del poder hoy, Estudiantes. Los que clasificamos últimos. Gimnasia y Estudiantes clasificaron agónicamente. Y bueno, veremos qué es lo que pasa. Igual, obviamente, una final es una final. Por otro lado, el término futbolístico, que ya no tiene que ver solamente con fútbol, sino con fútbol y poder. Siempre hay fútbol y poder, ¿no? Pero en este caso es impresionante porque se sortearon los equipos del Mundial. La zona del Mundial. Después vamos a tener el análisis de Gustavo. A Argentina le toca una zona realmente muy accesible porque le toca Argelia, le toca Jordania y le toca Austria. Son países que históricamente no han tenido grandes logros en el fútbol mundial, por supuesto, ni comparación con Argentina. Ninguno fue campeón del mundo nunca, ninguno fue, creo que finalista nunca. No sé si Austria alguna vez fue semifinalista, creo que no. A mí me causa gracia cómo funciona mi cabeza porque yo pienso historia de los países. Entonces pienso Jordania, el rey Hussein, es en la otra parte de Palestina que quedó en las manos de los árabes, Argelia, la revuelta contra Francia en 1960, y Austria, el país primero que anexió Hitler, la cuna de Freud. Me sale eso. En otros casos tengo referencias futbolísticas, pues si vos me decís Marruecos, ya tenés una referencia futbolística de Asia. O inclusive países con los cuales hemos jugado partidos importantes. Nigeria, el partido clave de Nigeria en el Mundial de Francia, por ejemplo. ¿De Francia fue? Sí, ¿no? Sí. En Francia, donde Francia es el campeón. Creo que en Francia, sí. Y así uno puede encontrar referencias en otros equipos africanos o en otros equipos europeos. Vamos a ver con Gustavo en eso. De todas maneras, para quienes dicen, está arreglado para Argentina este Mundial, la verdad que no es así, porque en la primera ronda de eliminatorias nos toca enfrentarnos con una zona en la cual podemos cruzar con España. No sería lo lógico es que nos crucemos con Uruguay. Si Argentina sale primero de su zona y España primero la suya, pero igual, Argentina-Uruguay en ronda de 32, te podés llevar un problema. Creo que nunca nos descalificó Uruguay. Yo recuerdo... No. El 86. En el 86 le ganamos 1-0, un partido trabadísimo. Y después no hubo algún otro partido que yo recuerdo con Uruguay en Mundial. Bueno, en cualquier caso, en ese sorteo se vio algo muy fuerte, que es el vínculo entre Infantino y Trump, nivel de chupada de media, y los negocios de Trump con el Mundial, el premio de la paz, el premio FIFA de la paz le dieron, él quería el premio Nobel de la paz. Entonces le cambiaron Nobel por FIFA y le inventaron un premio y se lo dieron con un editado, que bueno, sé lo que era. Lo que me mató es que la medalla se la puso él mismo, viste que le acercan la medalla y él se la pone. Está bien, al tipo le gusta que lo premien y va comprando premios por ahí. Ahí hay un negocio inmobiliario con Miami, después lo vamos a describir, pero créanme que, a ver, muchos de ustedes se acordarán que en un momento estalló el escándalo de la FIFA, el famoso FIFA Gate. El famoso FIFA Gate estalla por la justicia norteamericana después que en la FIFA se vota en contra de Estados Unidos y le dan a Qatar el mundial anterior. Entonces los yanquis estaban muy calientes y la justicia, no es que la FIFA fuera limpia, ¿no?
La FIFA estaba sucia hasta las... Es como si alguien dice, vamos a investigar al Chiquitapia y descubre algo. No es que lo inventa. Hay cosas. Pero la razón por la que descubre es porque te cagaron el negocio del Mundial y se lo dieron a Qatar. Quiero decirles que estoy caliente. Claro, bueno, eso se ve mucho. Entonces, ahora, bueno, este es el Mundial de Trump. Entonces vas a ver a Trump hasta en la sopa. Y Trump no tiene ningún pudor de nada respecto de nada. El tipo es desvergonzado en lo que se te ocurra. En ese contexto aparece una foto genial del Chiqui con Félix Lasarte en Mar-a-Lago. Mar-a-Lago es un gran country, ¿no? O sea, imagínate un gran barrio cerrado que es todo de Trump. Entonces ahí en Mar-a-Lago hay una especie de... ¿Cómo se llama esos comedores que hay en los countries? Un Zoom. No es Zoom, es un... Clubhouse. Un clubhouse. Ahí claro, está. Exactamente. Vos que sos concheta de countries, No. lo eras de Loma de Zamora y ahora, viste, los piojos resucitados que acceden y dicen, ay, clubhouse. Voy al Clubhouse. Ella juega al buraco en el club. Bueno, cuestión es que ahí está la foto ahí de el Chiquitapia con Félix Lasarte. Y dice, un honor estar en Mar-a-Lago con Félix Lasarte en el homenaje a Charlie Kirk. ¿Sabe lo que le importa al Chiquitapia Charlie Kirk? El tipo que... Charlie Kirk obviamente fue un referente joven, republicano, trampista, muy popular, tremendamente racista. Olvídate. Tremendamente misógino, un personaje realmente, en términos de valores, diría yo, bastante peleado con todos los avances que ha hecho las civilizaciones occidentales en los últimos 40 años. Charlie 80 Kirk años. lo cruzaba a Chiquitapia en una vereda en Miami y le mandaba ice. Claro, O sea, exactamente. Entonces, salvo que hubiera un negocio en el medio. Bueno, negocios hay, evidentemente. Se encontró con Félix Lasarte. ¿Quién es Félix Lasarte? Félix Lasarte es un abogado que cuando vos te montéis en el estudio de Félix Lasarte, entre los clientes, primero que aparece bien grande, dice Trump. Es un abogado trumpista que está muy vinculado a todos los negocios inmobiliarios de Miami. Con lo cual ahí hay charlas sobre negocios, hay charlas sobre 1000 cosas, bueno, y sobre el Mundial también. Ahí lo tenés, si estás viendo en nuestro canal de YouTube, vas a ver ahí que aparece primero que nada, mira, ¿no? Trump. Ahí está, exactamente. Trump, de Trump Organization como principal cliente de este personaje, que además es abogado personal de Donald Trump. O sea, no es nadie, es alguien por el cual vos podés llegar a Trump. Claro. Y ahí estaba Chiqui con Félix Lasarte. Así que Trump ya es el paraguas de toda la sociedad argentina. Si hay dos polos de la sociedad argentina, que uno es Trump, uno es Milei y el otro es Chiquitapia, bueno, Trump está por encima de los dos. Dice, vení Chiqui, vení Milei, amíguense, así como yo hice amigar a Hamas con Israel, puedo amigar a al Chiqui con Javier. Premio FIFA de la Paz. Premio FIFA de la Paz. Ahí tenés. Sí, imagínate. Bueno, metido eso, arrancando la información, si querés, más liviana. Hay, el otro día cuando nosotros nos despedimos o cuando se estaba conformando una situación, a mí me causó gracia que al mediodía abro Infobae y Infobae tiene dos noticias que son las dos noticias principales del portal en ese momento. Una era la decisión de Mondelez, la multinacional de alimentos, de suspender a sus 2000 y pico de trabajadores, que era una decisión histórica, o sea, vos veas una noticia mala para el país. Y un anuncio que acaba de hacer con Antonio Laje, Luis Caputo, de que la Argentina iba a emitir un bono a 4 años al 6,5% en dólares, al 6,5% de interés anual, para tratar de recaudar plata para hacer frente a los vencimientos que vencen ahora en enero de deuda de intereses. Entonces Caputo, el gobierno lo vende y muchos medios reproducen, finalmente Argentina sale a los mercados internacionales por primera vez, no sé desde cuándo, y como el riesgo país está bajo, se va a financiar a una baja tasa de interés. Bueno, ni tanto ni tampoco. Y muestra un poco cómo es Caputo, qué es lo que hay acá. Si fuera así, sería una buena noticia que Argentina se pueda financiar al 6,5% de interés anual, aunque uno podría poner algunos reparos, porque eso significa que vos tenés que producir dólares cada año 6,5% más que el anterior para poder devolverla. Pero de cualquier manera, y además porque vos estás reemplazando una deuda más barata. Es una deuda que creo que la deuda que vence tiene un 2% de interés o algo así. Y entonces tiene un lío, pero ni siquiera es seguro que sea ese 6,5%. ¿Por qué? Voy a ponerme un cachito técnico. Los que conocen de esto te dicen, mira, hay que ver a cuánto se vende, porque vos sacás un papel de 100. Por cada $100 que alguien suscribe,
pagás 6,5. Pero de repente, los que te compran ese papel te lo compran a 98 o a 97. Y 6,5 sobre 98, 97 es más que 6,5. 6,5 es sobre 100, sería $6.50 de intereses. Esos $6.50 sobre 98 es más porcentaje que sobre 100. Entonces, eso cambiaría, depende el corte, el precio de corte, dicen. Y lo segundo que hay que mirar es que al parecer, ayer lo contaba muy bien la política online, esto no es que directamente el mercado compra voluntariamente, sino que él tiene un preacuerdo con sectores, por ejemplo, empresas de seguro, por ejemplo, bancos, por ejemplo, fondos de inversión. Entonces, lo que dice la política online es que está siendo concesivo en otros negocios de estos, por ejemplo, encajes, de estos sectores financieros, para que le tomen esto a ese interés y poder decir, nos estamos financiando barato. Entonces hay el gran Caputo, el mago de las finanzas, haciendo malabares para decir, che, por un lado no conseguimos los 20.000 millones de dólares de los bancos que dijimos, pero conseguimos 2.000 y fíjense que baja la tasa. Y después por abajo los que saben te dicen, che, no es tan baja, es un poco más. Ayer, por ejemplo, la política online la calculaba en 10% anual, o sea, 10% anual en dólares es muchísimo. Yo no tengo la más puta idea de cómo ser y me parece que nadie a esta altura, porque falta un montón para darse cuenta qué es lo que finalmente va a pasar con esto. Pero bueno, el anuncio de Caputo baja un poquito el riesgo país y veremos él maniobrando ahí, dando vuelta con el tema deuda. Pero fíjense las dos imágenes. Él anunciando fenómeno, ya no financiamos, todo el tema de las reservas no es necesario porque no financiamos. Y por otro lado vos ves Mondelez y una carrada de lista de empresas que o cierran, o despiden, o suspenden trabajadores, o se van del país y la compran un argentino, pero montones de empresas que están en problemas realmente muy serios y que van creciendo. Nosotros venimos describiendo eso muy fuertemente. Me entretuve el fin de semana tratando de entender la cabeza de Javier Milei. ¿Por qué? Cada tanto recaigo. Sí, ya veo. No, pero hay algo que me interesa mucho, que es que el discurso, él dio el miércoles un discurso en unas jornadas del Cronista. Fue un discurso muy largo, del cual uno, en la vorágine de la semana, no tuve tiempo de leerlo, pero cuando vi algunas partes dije, esto me tengo que dedicar porque esto es muy interesante. Y les voy a contar algo que va a pasar esta semana y que creo que va a ser muy interesante de analizar. Cuando Milei asumió, toda la mirada de Milei sobre la inflación se basa en una frase de Milton Friedman, creo que es de Milton Friedman, que dice, la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. O sea, tiene que ver con la cantidad de dinero que hay en la sociedad, en el mercado, en el sistema. Entonces él que decía, yo voy a limpiar eso, no va a haber sobrante de dinero y no voy a emitir más. Primero voy a hacer un gran ajuste, como no voy a tener que ni contraer deuda ni emitir porque no voy a gastar más de lo que tengo. A partir de ahí, la inflación va a bajar. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si el primer mes fue 50, y el segundo mes fue 28, y el tercer mes fue 20, ¿cómo no bajó? Él dice, no, es que no es inmediato, hay un remanente de circulante. Yo corto la emisión, pero mientras todo lo demás se va secando, bueno, de a poco va bajando la inflación. Entonces, ¿y en qué tiempo la inflación va a ser cero? Y entre 18 y 24 meses. Bueno, pasaron los 18 meses y no fue cero. ¿Y cuándo se cumplen 24 meses? Pasado mañana. Y tras pasado mañana, el jueves, se va a conocer el índice de inflación. Ya se sabe que el índice de inflación va a ser más de 2%. Y ya se sabe que en alimentos el último mes completo dio 4%, o sea, dio una enormidad. Estamos hablando de inflación de alimentos, y eso se proyectara, como hace él con la inflación ajena, del 50%, anual. Entonces vos decís, bueno, entonces ¿cómo hacemos? Pregunta para la cabeza de Milei. ¿Cómo me explicás? La inflación es siempre, en todo momento, un fenómeno monetario si vos resolviste el problema monetario según tu punto de vista y la inflación sigue. Bueno, ese discurso tiene una larga explicación sobre el tema que refiere muy bien a entender la cabeza de Milei. Y a mí me parece interesantísimo. A ver, doy 2 o 3 datos. ¿Qué es lo que él dice? Dice, bueno, vos cuando te sentás en la silla eléctrica, habla mucho de la silla eléctrica, es decir, refiere mucho a lo que es la dificultad de gobernar un país, cosa que a mí me parece muy interesante. Y habla mucho de sus charlas permanentes con De Pablo, donde De Pablo dice, espera un poquito, esto no lo estás pensando bien. Y siempre elogia la manera que De Pablo lo trata como si fuera ¿cómo se dice a los boxeadores que pelean contra un sparring? Un sparring.
En un momento le argumenta algo, Milei se enoja y de Pablo le dice, dejémoslo que madure, no quiero insistir por ahí. O por ejemplo, en un momento él dice que le dice a De Pablo que siempre le decía, no puedo entender que sos piadoso con los presidentes cuando hacen las cosas que hacen. Y ahora lo entiendo que soy presidente, dice él, porque es difícil y desde afuera no se ve. O sea, hay como que él está mirando eso. Bueno, entonces pues, la pregunta, ¿cómo se explica que hay inflación 24 meses después? Entonces él dice, bueno, yo no tenía en cuenta que el argentino tiene expectativas inflacionarias, entonces se cuida con el dólar, entonces cualquier cosa que hace compra dólares y eso me genera un quilombo. No me puedo enojar yo, dice él, con la historia del país, porque es la historia del país, pero la historia del país influye en la conducta de las expectativas, la conducta de las expectativas genera eso. Entonces hay un elemento que no es siempre y en todo momento, siempre en todo momento, pero no en los países donde hay expectativa inflacionaria como la Argentina. Perfecto. Y después yo no tenía en cuenta que la oposición te genera una inestabilidad y qué sé yo. Bueno, entonces no es siempre y en todo momento. Siempre y en todo momento, salvo que la oposición sea dura o salvo que las expectativas sean malas. Y después, hablando de otros temas, en otro momento dice, bueno, ¿cómo explicás vos que Trump levante? Porque cuando vos levantás aranceles, encarecés productos importados y generás inflación. Bueno, hay cuestiones geopolíticas, dice él. Por eso lo explica Trump. Entonces dice, bueno, salvo que haya cuestiones geopolíticas. Entonces empieza a ver tantas excepciones al tema de salvo, siempre y en todo momento, que primero ya no es siempre y en todo momento. Siempre y en todo momento, salvo que. Y ayer se lo comentaba a mi hijo mayor, y mi hijo mayor, que tiene una cabeza muy, muy volada, me decía, hay una teoría, me nombró de quién y me la mandó después, de cómo evoluciona la ciencia, que tiene que ver con eso. Hay un paradigma, una cosmovisión de cómo funcionan las cosas. Y esa cosmovisión está establecida, pero de repente hay una excepción a esa cosmovisión. Dice, che, esa cosmovisión, ¿cómo explica esto? Mira, es un tema menor, no importa, es una cosmovisión general, pero después te aparece otro tema mayor, y trata de adaptarse, otro tema, y trata de adaptarse, y otro tema, y llega un momento que son tantos los temas que aparece un nuevo paradigma que discute el anterior y dice, che, el paradigma está mal, no las excepciones. Entonces, y aparece ahí una negociación, una disputa, lo que sea, y aparece, y ahí evoluciona la ciencia. Milei, siento yo, si fuera honesto en su planteo, está a punto de darse cuenta que la inflación no solo es un fenómeno monetario. A punto, porque empieza a encontrar tantas excepciones, y lo dice tanto, que me parece que ahí hay algo que está como crujiendo. Sucediendo. Claro, porque tiendo a pensar, pues si vos decías taxativamente, siempre, en todo momento, y después hay un problema con eso, porque si él decía, si uno se mete en el proceso de formación de precios, Trump con los aranceles, o él con el cepo para las empresas, o con no dejar que flote el dólar, él dice, eso termina el socialismo. Siempre decía eso, porque genera una falla de mercado que obliga a otra falla de mercado, a otra falla, y finalmente eso termina el comunismo. Entonces, esa frase también está desmentida por la realidad, porque él hace 2 años le pone trabas al libre funcionamiento de las cosas como lo piensa. Con lo cual, o aquella frase estaba mal, o vamos camino al socialismo. Trump con los aranceles es un casi clásico caso que para su mirada anterior va camino al socialismo. Entonces, nada, estaba viendo, y en ese discurso aparece mucho, y después aparece el mentiroso. Pero, a ver, el mentiroso no lo quiero decir en términos lapidarios, porque todo político, todo presidente es un mentiroso porque vende su gobierno, es un vendedor. Entonces tiene que vender su gobierno, entonces tiene que explicar que no pasa lo que pasa. Entonces en un momento se enoja con lo que les dicen, si te salvó Trump. Entonces él dice, no es que me salvó Trump. Trump puso apenas $2.000 millones. ¿Me estás jodiendo que vas a salvar un programa con argentino con esa mierdita? Dice así, ¿no dice mierdita con eso? No jodas. Entonces vos lo lees y te matás de la risa, porque fueron los 7.000 de aportes del campo, los 2.000 de Trump, pero sobre todo son 2 reuniones con Trump, la visita de JP Morgan, Scott Bessent tuiteando todos los días y diciendo vamos a poner todo lo que tengamos que poner. Eso es lo que salvó el plan. Y además cualquiera que refiera a lo que pasó en esos días, se venía cayendo, y aparecieron los yanquis y frenaron. O sea, lo salvó Trump. Pero él ya está armando el relato, pero bueno, eso es el típico presidente que revolea cifras, explica lo inexplicable, pobres tienen que hacerlo. Ahora lo dice con una energía y con una convicción y un tema desafiante que es impresionante. Bueno, hablando deuda de Caputo, la cabeza de Milei, el Chiqui Tapia haciendo negocios y conexiones en el mundo entero, es un personaje mundial ya. Y todo esto nos deriva en que vamos a valorar lo que va a ser en este momento Noé Barragán Grijera, porque son las noticias de Noé, en un contexto de profunda depresión, o sea, de que lo que es su identidad central cruje, como la de Milei.
Hoy podría haber sido un día muy feliz, ¿sabes? Qué villero sos, Boca. O sea, digamos, tenés un Milei que le cruje su teoría y una nueva realidad que se le cruce su identidad bostera. Cuando vos escuchás Boca, vos ¿qué imaginás? Tipos con el cuchillo entre los dientes. Tipos que salen a matar. ¿Y qué viste ayer? ¿Qué era Blancanieves y los 10 enanitos? ¿Qué era eso? Bueno, no nos salió una. ¿Qué crees que hagamos? Bueno, entonces. Vamos a hablar de noticias. Hay una tensión entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, una más de las tantas. Axel Kicillof logró el jueves pasado a la madrugada finalmente los 2/3 en la legislatura para que le aprueben la toma de deuda. 2/3 que logra, atención, con bastante colaboración de los libertarios, porque los libertarios Blue, que son unos bloques aliados de la Libertad Avanza, votaron a favor y hubo algunas ausencias clave que Kicillof necesitaba para poder lograr los 2/3, como el famoso Nene Vera, ¿no? Un hombre de Sebastián Pareja allí en la legislatura, que se ausentó exactamente en el momento de la votación y después explicó, no, es que era una sesión muy larga. Me quedé dormido en el despacho. Estaba muy cansado. Así que, por un lado, colaboración de los libertarios para que Kicillof logre el financiamiento, colaboración a cambio de creación de cargos en el Banco Provincia, de giro de fondos a municipios, pero en el medio aparecen tensiones retóricas, ¿no? Porque el gobierno nacional empieza a dejar trascender, no le vamos a aprobar la toma de deuda, tiene que mediar una aprobación del gobierno nacional, y en la provincia de Buenos Aires dicen, sí, nos la van a aprobar porque hicimos todo bien, no hay nada en el medio que puedan aducir para no aprobarla, pero sale Kicillof el viernes públicamente y dice, rapidito, Toto, rapidito, aprobámela. Tenemos el audio por ahí. Dale, a ver. Escúchalo, a ver. Toda esta autorización es para rollover, así que para refinanciación, porque después te hablan esto de la JP Morgan, nadie entiende nada. Lo que yo digo es que ayer no se aprobó el endeudamiento, la ley se llama de financiamiento y simplemente cubre los vencimientos que tiene la provincia del endeudamiento que viene de la época de Vidal. Así que bueno, es eso, no tengo ningún problema, pero que lo aprueben y rápido, ni bien lo mande, rapidito Toto, y que apruebe todo lo que tiene que aprobar, porque ya más lío no nos pueden armar, nos deben 13.000 millones de pesos, así que no sé ni qué hablan los libertarios. Bueno, no sé si era el momento para chicanear, pero ahí está. Todos igual coinciden, estuve hablando, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que finalmente son fuegos de artificio y el tema va a caminar. Pero Caputo está en esta de ir peleándose con gente. Ahora se está peleando en Twitter con el municipio de Pilar, que anunció una tasa de protección ambiental del 2%, y el ministro de Economía muy temprano hoy a la mañana tuiteó, no compren nada en Pilar, no avalen el accionar irresponsable de su intendente, es lo que hay que exponerlos, que todos sepan quién está verdaderamente a favor y en contra de la gente y la industria. Así que está también el ministro de Economía peleándose con una tasa del 2% en un municipio de la provincia de Buenos Aires. El presidente Javier Milei viaja esta noche a Oslo, va a estar participando de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, viaja con su hermana, con Karina Milei. Os lo avisamos. ¿Qué es ese chiste malísimo? El chiste le noté. Muy malo. Llegaron finalmente los... Llegaron finalmente los F-16, los escuché pasar por sobre mi cabeza, no me levanté a verlos igual, pero me interesó mucho una noticia que publicó La Nación con versiones de Dinamarca, de cómo fue esta venta a la Argentina, y destacaban que, la verdad... No lo podíamos creer. Sí, no lo podían creer, decían, yo no creí que le íbamos a meter esta chatarra a nadie, y finalmente por timing, por oportunidad... No dicen chatarra igual, eso es el agregado de Noé. Porque los tipos son cuidadosos de decir, eso es un recuerdo beneficioso para todos, se puede modernizar. Pero claro, son aviones de 1982, no 83. Son viejitos. Bueno, por timing, por oportunidad, dicen en Dinamarca, y gracias a Donald Trump, gracias al rol de Estados Unidos, pudimos vender estos aviones que pensamos que no los iba a comprar nadie. Cierro con dos cortitas. El 10 de diciembre, dentro de 2 días, el miércoles, va a haber una marcha en Plaza de Mayo. Se juntan las familias de personas con discapacidad, las familias de chiquitos que están en el GAR,
Garrahan, también obviamente trabajadores del Garrahan, en defensa de ambas cuestiones, así que van a estar ahí manifestándose en Plaza de Mayo. Empieza a haber varias movilizaciones, hubo una muy grande en Mendoza sobre el fin de la semana pasada en defensa del agua, en contra de un proyecto minero que está a punto de ser aprobado en el Senado provincial. Y hoy amanecemos con una noticia que involucra al sector de ciencia y técnica. La agencia I+D dio de baja los proyectos de investigación científica y tecnológica 2022 y 2023. Son los subsidios que son considerados columna vertebral del sistema científico argentino. La Argentina se queda así sin financiamiento directamente para su área de ciencia y técnica, así que algo que era largamente anunciado parece que finalmente se está plasmando en el día de hoy. A ver, quiero terminar con algunas cosas que me llaman la atención de lo que está pasando en el mundo. A ver, lo voy a poner de esta manera. Yo en el 95, les conté algunas veces, tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Y era un grupo muy chiquito de periodistas que convivíamos durante un año. Cada cual estudiando distintas cosas, pero una vez por semana nos reuníamos para tener un seminario. Un seminario donde hubo gente realmente muy importante. Por ejemplo, 2 veces ese seminario lo dio Paul Krugman. Solo para decir que estuve con Paul Krugman porque no le entendí un carajo. Entre lo que explicaba economía y el inglés neoyorquino que tenía era terrible. Otra vez estuvo George Shultz, que había sido secretario de Estado de Reagan en los años 80. Era un tipo vestido de blanco, con un habano, que te explicaba la política internacional con un cinismo impresionante. Y una vez estuvo Condoleezza Rice. Condoleezza Rice en ese momento era rectora de la universidad donde yo estudiaba, y después fue secretaria de Estado, y antes había sido la encargada del Departamento de Estado para Europa Oriental. Imagínense, en el 95 habían pasado 6 años de la caída del muro, y ella decía, era una cosa de locos, porque se rompía el mapa. Y entonces había un montón de pequeñas provincias de la Unión Soviética que pasaban a ser países y tenían armas nucleares. Y nosotros no conocíamos a nadie. Teníamos que ver, che, ¿quién está manejando ese país? ¿Quién lo dirige? ¿Cómo son? ¿Con quién se puede hablar? ¿Quién es pro-norteamericano? ¿Quién es anti-norteamericano? Es todo nuevo, había que elaborar como locos. Y pensaba, qué loco cuando se rompe el mapa del mundo. Y me parece que en este momento estamos viviendo algo así. Por ejemplo, hoy, por ejemplo, el New York Times arranca con una noticia que uno ya está acostumbrado porque la viene procesando durante años, pero es otro récord en el superávit comercial chino. El superávit comercial chino el año pasado llegó a $1 billón. En Estados Unidos serían $1 millón de millones. La terminología yankee es trillion, $1 trillón. 12 ceros. Claro, 12 ceros. Y la novedad es que este año llegó, pero en 11 meses. O sea, superó en alrededor de 10%, un poquito menos de 10%, ese número. Y la segunda, y eso ya te rompe la cabeza, ¿por qué? Porque en la época que hablamos con Condoleezza Rice, China no era una potencia. Y de repente era el momento del fin de la historia, Estados Unidos era la hegemonía mundial, Estados Unidos aliado con Europa guiaban el mundo hacia la democracia y el libre mercado, y de repente aparece por un lado inesperado una potencia que arrasa con todo. Dicho sea de paso, la segunda nota del New York Times cuenta que un elemento clave, que los aranceles de Trump no lo están pudiendo parar a China, y que un elemento clave es que el yuan, la moneda china, es muy barata. A diferencia del peso, que es muy cara. Y ¿Del vos decís, dólar? No, del peso. Del peso, que es muy caro. Entonces vos decís, China está logrando un superávit comercial, ¿por qué? Porque devalúa. La Argentina pierde en ese ámbito, ¿por qué? Porque el peso es muy caro. La mirada china, el poder de China se apoya en una idea de el yuan tiene que estar barato, porque barato, porque de esa manera todos los productos chinos, y te cuenta la comparación de cuánto vale algo en China y Estados Unidos, y cómo en China todo es más barato, y en parte por la relación entre las monedas, entre el dólar y eso. ¿Y por qué la Argentina está cara? Por lo mismo, pero al revés. O sea, la estrategia que le da poder a China es la misma estrategia que hace vulnerable a la Argentina. Y a la cual Milei se opone completamente, porque todo el tiempo está diciendo no. En el discurso del otro día es muy conceptual y es como un dogma, un dogma o un convencimiento muy fuerte en que este es el tipo de cambio y no lo va a mover.
Decía, por un lado está China, por otro lado, el fin de semana se conocieron documentos del Pentágono y del Departamento de Estado, donde habla de Europa con un nivel de desprecio, como que vos ves que cruje la relación entre Estados Unidos y Europa, que se expresa en Ucrania. No vamos a seguir apoyando a Ucrania para frenar a Rusia. Por mí que Rusia avance sobre Europa no me importa. Esa alianza, la alianza del Atlántico Norte, como se conoce, que dominaba el mundo, en el tiempo que yo escuché a Condoleezza Rice, hoy está rota o está crujiendo y Estados Unidos está haciendo su propia política y China aparece por el otro lado y es un mundo que está estallando. Está estallando el mundo tal como lo conocimos y vos mirás un poquito ese panorama y lo ves en las dos noticias del fin de semana. El superávit comercial chino por un lado y por otro lado la ruptura o el enfriamiento cada vez más fuerte en las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Y lo otro que estuve mirando y que me pareció que es fuerte en términos de nuestro laburo, en términos de entender la economía y entender también la comunicación, es una recontra mega operación de la cual está hablando todo el mundo de los medios y del arte en el mundo en este momento, que es que Netflix compró Warner. ¿Qué significa eso? Warner es como, ¿qué te puedo decir? El estudio más importante de Hollywood. Gran parte de las películas que hemos visto de Hollywood las compró, fueron producidas por Warner. Y aparece algo que apareció como una plataforma, o sea, como un lugar donde se ponían películas que producían otros, que hizo tanto negocio con los que producían otros y con los que empezaron a producir ellos, que ahora compran al que le producía las cosas. Pero además, Warner es dueño de HBO Max, con lo cual el nivel de concentración de lo que son las plataformas, de todo lo que vos ves, imagínate a alguien, un productor. Yo tengo que hacer una película, tengo 10 tipos a quien vendérsela y ahora no, ahora hay uno. ¿A cuánto me la va a pagar? ¿Cuánta guita va a ganar? ¿Cuánto va a acumular? Bueno, lo que vos ves ahí de concentración, que siempre estuvo muy concentrado por otra parte, tampoco es que hay que exagerar con esto, pero de concentración en pocas manos y al mismo tiempo de conformación de un monopolio. Ayer escuchaba a un economista en Instagram diciendo, yo les voy a contar, esa idea de que las cosas funcionan libremente sin intervención del Estado, es un modelo, en ningún momento funcionó, es un modelo ideal. En la práctica, ¿qué ocurre? Cuando hay dos empresas que compiten y una le gana a la otra, la que gana o destruye a la otra o se la compra. Y entonces queda una sola y esa persona, y esa que queda sola empieza a abusar de todo lo demás. Y construir una competencia es muy difícil. Bueno, eso que estamos viendo, Netflix comprando Warner, es parte de eso. Es como si no hay regulación, lo que hay es concentración, y si hay concentración, no hay mejor precio. Hay mejor precio solamente para el que concentra, porque pone el precio que quiera para los usuarios y pone el precio que quiere para los productores. De hecho, hace unos días me tuiteaba Martín Becerra un gráfico que mostraba cómo todas las plataformas aumentaron muchísimo de precio desde que salieron al día de hoy, y es un precio en dólares. En cualquier caso, empezamos por el Mundial. El Chiquitapia es un negocio. Seguimos con la deuda de Caputo. Nos metimos en la cabeza de Milei. Noé te contó desde la deuda, el quilombo de la deuda entre Kicillof y Caputo, hasta el problema con discapacitados, ciencia, etcétera, pese a su estado de ánimo. Hablamos de los F-16, el nuevo juguete del presidente. Hablamos de China, de Europa, Netflix, y es feriado. ¿Y qué más querés? Y Yami no vino y tengo a mi compañera averiada por un dolor que, aunque ella lo disimule, aunque ella haga no risas, disimula nada. Hoy es un lunes negro. ya íbamos camino ya estaba casi cantado, ¿viste? Cuando decís, listo, ya está, River en la lona y es la nuestra. Y bueno. Y finalmente vamos a ir al Obelisco y después le íbamos a ganar a Platense. O sea, la fiesta no terminaba. ¡La reputa madre que lo parió! Y sin embargo, apareció Costa con su énfasis, con su desmesura. Con su brazo raro. Sí, con esa especie de jorobado de Notre Dame que tiene. Con su incontinencia. Y nada, un golcito de Maravilla Martínez que no hacía goles ya 10 partidos. Una locura. Un cabezazo ahí. Hay que hacer ese cabezazo, con esa pelota dura que viene. Pero bueno,